Buenas noches, mi nombre es Sebastián Hurtado, hago parte del diplomado en las tareas de entrenamiento deportivo y parte del grupo 1. A continuación les voy a presentar pantalla para que visualicen nuestra presentación. Bueno, Universidad Minuto de Dios, opción de grado, escogimos diplomado, tareas del entrenamiento deportivo. El tema del día es velocidad. Los integrantes del grupo son Jonathan Alexander Sánchez, Jonathan Ricardo Romero, Cristian David Mancilla y quien les habla Andrés Sebastián Hurtado. En la siguiente presentación ponemos como objetivo buscar y dar a conocer un estado del arte de lo que pasó antes y lo que pasa actualmente con el significado de velocidad, las principales posturas de los diferentes autores y cómo las podemos clasificar, qué tipos de velocidad existen, además de dar un recorrido por los tipos de entrenamiento y cómo los podemos aplicar al deporte actual. Antes de comenzar con las definiciones de cada autor, queremos dar pues la velocidad desde un punto de vista de la física y la definimos como la velocidad, la relación entre la distancia o espacio y el tiempo que se invierte en recorrerlo. Desde el punto de vista motor, lo dividimos a nivel segmentario. Esta es la velocidad, leo textualmente la cita, en este caso se pone de manifiesto en un gesto único sin producir desplazamientos del cuerpo. Esto lo tomamos del artículo La velocidad, aspectos teóricos. Esta es una revista digital. Esta fue la publicación número 67 y se hizo en diciembre de 2003. A nivel global, igual desde el punto de vista motor, la velocidad se manifiesta a través de acciones segmentarias repetidas con ciertas características mecánicas. Del mismo artículo, de la misma revista, tomamos este término. Evolución del término desde diferentes autores o desde mismos autores que a lo largo del tiempo cambiaron su postura. Entonces empezamos con Frey, 1977. Y él nos define la velocidad como la capacidad que permite, en base a la movilidad de los procesos del sistema neuromuscular y de las propiedades de los músculos para desarrollar la fuerza, desarrollar acciones motrices en un lapso de tiempo situado por debajo de las condiciones mínimas dadas. Este lo cita... Listo, ¿qué tal, compañeros? Continuando con nuestra presentación, les voy a hablar ahora sobre los tipos de velocidad que existen. Mi nombre es Jonathan Romero y a continuación vamos a ver tipos de velocidad que existen. Entonces, tipos de velocidad. Podemos encontrar dos factores que condicionan la velocidad. Entre ellos está el factor fisiológico, factor muscular, los factores no limitados constitucionalmente que son susceptibles de mejora y factores nerviosos. En el otro factor podemos encontrar el factor físico, el cual está compuesto por factores físicos como la amplitud de la zancada, la frecuencia o la velocidad del movimiento, la relajación y la coordinación neuromuscular, la estatura, el peso, la nutrición y la edad. Estos son factores que influyen mucho en el tema de la velocidad. Ahora voy a hablarles sobre dos autores, lo que ellos creen sobre la velocidad. Según Grosser, la velocidad de reacción es aquel que transcurre desde la emisión del estímulo hasta la contracción muscular. También encontrar es la capacidad de reacción pacífico a la máxima velocidad frente a las resistencias bajas. Encontramos también que la velocidad visual o social es la capacidad de realizar movimientos cíclicos que se van repitiendo a máxima velocidad. También encontramos que la velocidad de aceleración es la capacidad de llegar lo antes posible a la máxima velocidad. En este sentido, la fuerza explosiva tiene una gran importancia. La velocidad de locomoción es una velocidad gestual aplicada concretamente a la carrera. Esta está asociada a la velocidad máxima de la carrera. Y por último, Grosser
también dice que la velocidad de resistencia es la velocidad al mayor tiempo posible. Acá tenemos otro autor que se llama Aparicio. Según él, la velocidad de reacción es la capacidad de ejecutar un movimiento en el menor tiempo posible tras responder a una señal determinada. También podemos encontrar que la velocidad de acumulación es la capacidad para incrementar la velocidad del mínimo al máximo en un menor tiempo. Encontramos que también la velocidad de desplazamiento es la capacidad para recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Entonces, ahí está la velocidad de desplazamiento. La velocidad máxima o cíclica es la capacidad para realizar el mayor número de veces posibles consecutivas sin interrupción. La velocidad máxima acíclica, rapidez de movimiento, es la capacidad para realizar un movimiento aislado en el mínimo de tiempo. También podemos encontrar la velocidad de rapidez gestual. Es la velocidad de rapidez con la cual se lleva a cabo un movimiento gesto deportivo concreto. La velocidad mental. Esta es la rapidez en la que responde un estímulo verbal o motriz en nuestro cerebro. Y acá tenemos unos factores que determinan la velocidad. Son muy importantes, como las fibras musculares. Entonces, las fibras musculares que de la contracción de un músculo dependen en gran medida del tipo de fibras que la componen. Hay una relación entre el porcentaje de fibras rápidos llamadas tipo 2 o tipo blancas. La velocidad de movimiento son prácticamente los deportistas de la velocidad tienen predominio en estas fibras blancas o rápidas, para ser un poco más precisos. También encontramos la velocidad de transmisión nerviosa. Esta velocidad es la que realmente los nervios transmiten estímulos, varían según los individuos. De eso depende de qué, de su sistema nervioso central, así la mayoría de las personas que practican velocidad de transmisión, mayoría, la velocidad de contracción y la mayor de movimiento. Además dependen del grosor del diámetro del nervio que las transmite. Las fibras tipo 2 o conocidas están inervadas, nervios mayores, grosor, diámetro tipo 1. También la fuerza muscular, sobre todo en la fase de aceleración, es disponer de una mayor fuerza proporcional. Mejora la velocidad, suele ir procedente de una mejora de la fuerza. Y la frecuencia del movimiento se entiende por frecuencia en el número de ejecuciones de un gesto en una unidad de tiempo. Tenemos también la intramuscular. Si la musculatura no actúa de forma sincrónica, se podría dar un freno en la acción. En este aspecto debe entenderse como la armonía y la sincronía entre la inhibición y la excitación de los grupos musculares involucrados en la acción motoras que se ejecutan con velocidad. Se hace referencia a la mejor coordinación de los músculos agonistas y antagonistas en las actividades que se realizan. Y también encontramos por último el dominio técnico. La mejor técnica, la más fácil ejecución del movimiento o gesto técnico, su dominio para actuar con mayor velocidad cuando existen y realicen un gesto con una rapidez. Listo, compañeros, esta fue los tipos de velocidad y ahora le damos paso a mi compañero para que explique otro tema de velocidad. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Sánchez, soy integrante del grupo 1 del diplomado Tareas del Entrenamiento Deportivo. Teniendo en cuenta y retomando pues los temas y las clasificaciones de tipos de velocidad y cómo se clasifican de mi compañero, lo que informó a continuación, vamos a verificar todo lo que es métodos de entrenamiento, en qué consisten y cómo se aplican en la práctica. Entonces vamos a iniciar con todo lo que es métodos de entrenamiento de velocidad. Inicialmente, ¿en qué consiste? Mejorar el tipo de velocidad requerida según el tipo de disciplina. Mejorar dependiendo la clasificación, mejorar, incrementar los niveles de velocidad
coordinación, amplitud de movimientos. También buscamos mejorar aspectos técnicos relacionados con el trabajo específico, que es parte de las características y cualidades de los atletas y el enfoque del entrenamiento que se está realizando. Entonces también con la clasificación de tipos de velocidades identificamos la capacidad que vamos a trabajar en el atleta. Métodos de entrenamiento de la velocidad de reacción. Entonces, el método que se elige es método de repetición. Ante un mismo estímulo, dar una respuesta de forma automatizada. Por ejemplo, series a través de salidas mediante el mismo estímulo auditivo. Lo que se busca es que el atleta, como tal, tenga la velocidad en corta duración para hacer la ejecución del movimiento en velocidad. Hay también un método variado, incide sobre la percepción de las condiciones y la situación donde aparece el estímulo. Esto también se puede relacionar con imágenes, con sonidos, con movimientos, con señas específicas, y el atleta hace una combinación y unas secuencias en las cuales tiene que estar muy atento, va de la mano con la velocidad mental. Velocidad de acción. Se emplea en el método de repeticiones realizando los desplazamientos o los gestos específicos tras la mejor recuperación de la repetición anterior. Lo más adecuado o el ejemplo, digamos, más específico de la velocidad de acción es el maximal de cualquier deporte. Digamos, en el levantamiento de pesas podría ser la relación de la velocidad de acción. Velocidad gestual es lo que nos permite, mediante un trabajo de aceleración y desaceleración, hacer como tal un gesto técnico que nos haga acomodar como tal el segmento del cuerpo en una posición que nos facilite realizar una velocidad, nos facilite como tal hacer la combinación de los movimientos para la ejecución del ejercicio. Velocidad de aceleración. Esta se trata de los desplazamientos o acciones cíclicas, es decir, que se repiten varias veces. Entonces, en esta parte el atleta tiene la percepción del tiempo en la ejecución de cada uno de los movimientos que va a realizar. Él toma la decisión si acelera iniciando, si terminando o en la mitad de la carrera. En este caso lo relacionamos con una carrera. Velocidad de resistencia es la que es continua, es el método más utilizado, digamos, en los ejercicios aeróbicos, y porque desarrolla una resistencia en general como tal, entonces se tiene que mantener y continuar en el desarrollo del ejercicio y en la ejecución. La velocidad de desplazamiento, existen métodos para cada uno de los componentes de la velocidad de desplazamiento. Los métodos utilizados para desarrollar la velocidad de aceleración se concentran en mejorar la capacidad de impulsión mediante los multisaltos. Y terminamos con la velocidad mental. La velocidad mental es un proceso mediante se puede contextualizar y llevar a cabo ejercicios como reconocer patrones, identificar sonidos, movimientos, imágenes, indicaciones requeridas para iniciar como tal la ejecución de un ejercicio, un movimiento específico. Entonces, por otra parte, podemos identificar que cada una de las velocidades en la ejecución de los ejercicios va de la mano en una secuencia, una con la otra. Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Mancilla Domínguez, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. En estos momentos estoy cursando el diplomado, ¿sí?, que se basa en tareas del entrenamiento deportivo. El día de hoy les explicaré un poco acerca de los ejemplos y métodos de velocidad. Acompáñenme. Listo. Bueno, los ejercicios de velocidad. Bueno, se dice que los ejercicios de velocidad son aquellos que maximizan la capacidad de respuesta explosiva del cuerpo
donde en especial las extremidades inferiores. ¿Cómo así? Bueno, pues es un esfuerzo inmediato y sostenido a la velocidad. Un ejemplo muy claro se puede ser el trote o correr. Paro. Los ejercicios de método de velocidad, ¿cuáles son? Acompáñenme. Velocidad de desplazamiento. Se dice que es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Se aplica a distancias cortas donde la velocidad de desplazamiento engloba otros tipos de velocidad, los cuales son velocidad de aceleración, velocidad máxima y velocidad y resistencia a la velocidad. Listo, teniendo en cuenta la velocidad de desplazamiento, veamos un ejemplo muy claro, ¿sí? Bueno, en una carrera de 100 metros se producen varios tipos de velocidad, los cuales son el primero, la velocidad de reacción, ¿sí? Que es el tiempo que se trata en reaccionar ante un estímulo. El segundo, velocidad de aceleración, que es donde alcanza la máxima velocidad posible a menor tiempo alcanzado. 3. La velocidad máxima, es donde se realizan varios movimientos a la mayor velocidad posible. Y cuarto y último y muy importante, la resistencia a velocidad, donde se dice que la capacidad de mantener una velocidad próxima a la máxima, al máximo mayor al tiempo posible. Bueno, los factores que influyen son muchos y muy importantes. La masa muscular, la calidad del sistema nervioso, la rapidez mental, la edad, el tipo de fibras musculares, la edad, la flexibilidad, entre otros. Bueno, otro ejemplo muy claro de método de velocidad es subir escaleras corriendo. Bueno, una escena típica de los entrenamientos intensos que son vistas a menudo en las películas, donde implica el esfuerzo completo de subir escaleras a toda velocidad. De esta manera se usa el propio peso como resistencia para potenciar la respuesta sostenida de las piernas, sí, que luego en el plano responderán mucho mejor. Puede complementarse en un descanso rápido para entrenar a la agilidad, ¿sí? También, pero debe tenerse especial cuidado con las rodillas durante el descenso. Bueno, otro método de ejemplo de velocidad, repeticiones en el mismo lugar. Bueno, en este caso de que nos apuntamos a carreras, sino a las artes marciales, la velocidad puede incrementarse mediante series de repeticiones, sí, que son patadas o golpes. Para ello bastará con el medio a la cantidad de movimientos que son muy capaces de realizar. Como pueden observar en esta imagen, las repeticiones en el mismo lugar que varían la velocidad es donde hacemos un skipping suave, un skipping más rápido, entre sí. Y acá podemos observar que la velocidad en sentadillas, flexiones, semiflexiones, donde la velocidad es un poco más baja. Y por último, la bibliografía, sí, que es muy importante. Bueno, esto sería más que todo los ejemplos de métodos de velocidad. De antemano le agradezco y que tenga una feliz tarde. Muchísimas gracias. Deportivo es máximo, se caracteriza al momento de realizar intervalos intensivos, es decir, una mayor distancia o tiempo, y está acompañada de una pausa específica. Debe estar entre el 85% y el 89% de la velocidad aeróbica máxima, o el 85% o el 92% de la frecuencia cardíaca máxima. Un máximo en esta zona se realizará intervalos intensivos de media y corta distancia o tiempo acompañada de una pausa específica. Debe estar entre el 90% y el 100% de la velocidad aeróbica máxima, o el 93% y el 100% de la frecuencia cardíaca máxima. A continuación veremos un claro ejemplo de lo que es velocidad mental. Es un ejercicio de concentración y velocidad de reacción. El objetivo: mejorar la velocidad de reacción entrenando la concentración. Colocación: parejas enfrentadas.
Balón en medio colocando la misma distancia de cada jugador. Instrucciones. Mirar solamente el balón. No se permite hablar. Pies juntos. Deben tocarse la parte del cuerpo que les indique el instructor. Cuando el instructor dice balón, deben coger el balón.